Muchísimas gracias, Raúl, por tu generosidad, por esa presentación tan linda que me has hecho. Gracias, Isabel, a la Facultad Valente por permitirme estar hoy aquí leyendo ante el público, al Museo de la Guitarra y sobre todo a todas vosotras, a todos vosotros que habéis venido aquí. Hay un público increíble de poesía en Almería, es mi tercera vez y la verdad es que da gusto ver cómo se reúne aquí más gente que en casi cualquier sitio de España, porque el auditorio de poesía suele ser bastante más pequeño que esto que vosotras hacéis posible en este lugar. Seguramente soy muy miope, así que veo más o menos vuestras caras, pero seguramente hay gente a la que conozco de las dos lecturas anteriores. Por favor, acercaros luego, porque desde aquí ni siquiera sé si estoy reconociendo algunas caras, pero me encantaría saludaros personalmente. Y voy a leer pues poemas de los 3 libros que he publicado hasta ahora y quizá también algunos aforismos al final. Decía Raúl que a veces hablo del trabajo, la verdad es que nadie lo había explicitado, me encanta que lo hayas dicho, Raúl. Mira que llevo ya 10 años leyendo y nadie lo había dicho. Soy casi tan cinéfila como amante de la poesía, o por lo menos, la verdad es que la literatura se lo ha comido todo, pero antes casi dedicaba el mismo tiempo a la poesía que al cine. Y odiaba las películas y las series de televisión en las que no se sabe de qué vive la gente. Y esto sucede más de las que parece. O sea, una serie de televisión en la que salen 3 mujeres que están todo el rato charlando, reuniéndose en cafés para hablar de amantes y no se sabe de qué viven. ¿Pero de qué trabajáis? Por Dios, no, lo detesto realmente. Así que nadie me lo había dicho, pero lo agradezco. Tampoco me había dado cuenta yo exactamente de que fuera así, pero te lo agradezco. Y nada, Almería la amo, mi padre es fotógrafo, en realidad yo vengo de una familia dedicada más a la imagen que a la palabra, mi hermana también es fotógrafa, así que a veces me secuestran y me traen aquí, pues o a Cabo de Gata, o a Taberna, o a la propia ciudad simplemente para mirar. Así que hacemos ese tipo de excursiones muy de voyeur y nos llevamos esta luz increíble que tenéis en la ciudad para Granada. Voy a empezar leyendo un poema del Falso Techo, que es mi segundo libro, y que se titula La casa encima. Tantos siglos removiendo esta tierra, que atravesó el ganado y alimentó al ganado y a los hombres que regaron esta tierra con el curso negro de su sangre. La sangre cambia de color cuando sale del cuerpo. Tantos siglos alineando ladrillos, aquí hubo un establo sobre el que se construyó una iglesia, sobre la que se construyó una fábrica, sobre la que se construyó un cementerio, sobre el que se construyó un edificio de protección oficial. Tantas mujeres fregando sus baldosas, escondiendo la mierda debajo de las baldosas, que pisaron su hijo ebrio y sus sobrios maridos, que trabajaron y fornicaron por el bien de un país en el que no creían. Tantos siglos para que yo, miembro de una generación prescindible, pierda la fe en la emancipación, mire el techo de mi dormitorio y se me venga la casa encima. Protección oficial. Me subvencionaron hasta hacer de mí un producto ejemplar de la socialdemocracia. Tuétano de infancia con monjas, contestona sin decibelios, curiosa, voluntarista, mujer que asoma la cabeza, soy un monstruo. Esta primera parte del libro, que se titula El falso techo, transcurre en el interior de una casa, pero en el interior de una casa convertida en un auténtico escenario de terror, o a mí me gustaría que algo de eso hubiera. Un lugar en el que uno percibe que hay ciertas violencias públicas que pertenecen al exterior en teoría, que terminan filtrándose, permeando a través de las paredes o pasando debajo de la puerta, y que uno percibe como una amenaza ilocalizable dentro de la casa. Seguramente os ha pasado, por lo menos a mí me pasó durante un tiempo, que escuchas ruido y no sabes de dónde proceden y sientes que, bueno, que hay alguien en un rincón, debajo de un mueble, dentro de un armario, en el falso techo.
Así que voy a leer ahora el poema que se titula El hombre del falso techo. Un hombre horizontal habita el falso techo de mi casa. Cuando recorro el pasillo, repta sobre mí como un soldado a tierra y repite con acento extranjero cada palabra que digo. Atrincherado en la altura, desgasta el yeso oscuro con su run run de termita. Se acomoda, gana terreno, consigue que sea yo quien se esconde. Y la segunda parte transcurre toda en un ambiente aeroportuario, dentro de un avión o en los aeropuertos. Durante un tiempo tuve que viajar al extranjero para sobrevivir, como tanta gente, y eso me llevó a pasar la mitad de la vida, la verdad, o en general en un avión, porque era un lugar que estaba bastante lejos, y en autobús para llegar hasta Granada, o en tren. Así que con mi miedo a moverme, escribí más poemas que nunca en los medios de transporte, y uno de ellos se titula Carga y descarga. Es un poema en prosa un poquito más largo que los anteriores. Los técnicos de equipaje caminan erguidos, a cámara lenta, con la figura desdibujada por el calor de los motores. Llevan cascos amarillos para aislarse de un estruendo que tampoco se escucha dentro del avión. Película muda a ambos lados de la ventanilla. Los técnicos de equipaje vienen de Bolivia, Marruecos, Zambia. Cargan, descargan maletas que han hecho tantos kilómetros como ellos, pero mucho más rápido. Las maletas no necesitan pasaporte, visado, asilo, tienen código de barra. Los técnicos de equipaje se fajan la cintura como un luchador de sumo antes de salir al ring. Son hermosos como eran hermosos los proletarios de Pasolini, que los imaginó hedonistas con un clasismo a su manera. Pasolini al que escupieron, violaron, lincharon. Pasolini que también era hermoso a su manera. Los técnicos de equipaje visten monos azules, aunque la empresa que los contrata cultiva el respeto a la diferencia. Cuando salen llevan todos los mismos vaqueros, zapatillas, camisetas estampadas. El capitalismo es un uniforme. Los técnicos de equipaje son muy feos porque lo perdieron todo y viajaron para comer basura, para cargar, descargar maletas hasta volverse feos. Miran a los pasajeros que los miran a través de la ventanilla y piensan: qué hermosos, qué feos son, mientras trasladan nuestras maletas con souvenirs procedentes de Bolivia, Marruecos, Zambia, donde fuimos a hacer juegos de supervivencia. Los técnicos de equipaje saben que 4 maletas pesan igual que el cuerpo de un técnico de equipaje. Turismo. Este poema ha cambiado de título, se llamó Turismo, luego se llamó Turismo sexual y ha vuelto a llamarse Turismo. Luego igual me decís qué preferís. No es una gran diferencia, pero para mí parece como fundamental. Aterricé en Etiopía y fui a hacerme la pedicura. Me lo ofrecieron y acepté, para que nadie se ofendiera. Permitiría cosas atroces con tal de que nadie se ofendiera. Permití que Betty se arrodillara. Ese era su nombre, me dijo. ¿Quién se llama así en Etiopía? Permití que Betty se arrodillara y que me limpiara el talón y el tobillo y la planta del pie y los dedos y también las uñas. Permití que limase
todo lo feo que había en mí, que se arrodillara. Detesto pintarme las uñas, pero no le pedí que lo dejara. Le pedí que escogiera un color. Ponme tu favorito. Como si ceder la iniciativa rompiera algo, la relación de Betty conmigo. Eligió el rosa chicle de mi camisa. Acepto que me sirvan cerveza, que cultiven lo que como y cosan lo que visto. Acepté que me hicieran la pedicura. Tan solo hay una diferencia simbólica, eso pensé, simbólica, y dejé a Betty que siguiera. Hombre que camina. Ese hombre que camina hacia mí sin saberlo es guapo a rabiar, como tantos otros. Los ojos así, la boca asá, los pómulos, ya sabéis. Ha querido vestirse de gala, pero la chaqueta le queda tan grande que sus manos aparecen y desaparecen de las mangas, dándole un aire indeciso. Mientras se acerca, atiendo a su perfecta nariz como quien mira algo naturalmente bello, o sea, pensando en otra cosa. No sé cuándo descubro su frente, pero la cruza una arruga larga que divide el paisaje de mi tarde con su cable de alta tensión. Allí se posan una por una las ideas que salieron en desbandada, pájaro, cansado de ser pájaro. Acabo de enamorarme del único defecto de un hombre hermoso. Ojalá sea cada día más feo. En Granada, ok, no llueve tampoco como aquí, porque estoy en una ciudad en la que no se puede decir esto, pero en Granada mucho no llueve. Y yo vivo en un tercero que tiene directamente arriba el tejado. Es un edificio en el que llovió todo de golpe, lo que no había llovido en 3 años, así que se hizo una gotera gigantesca que me atravesó, el agujero me atravesó la cocina, y pregunté cuánto valía arreglar aquel agujero, aquella gotera, y me comentaron que el tejado no tenía acceso por cuestiones del edificio y que tenían que montar un andamio en la fachada y acceder con ese andamio al tejado y arreglármelo. Y que claro, con el andamio, pues, no sé a qué el arreglo varía la friolera, no recuerdo el dato porque me mareé tanto cuando me lo dijeron que no lo olvidé, pero puede ser 6.000 euros, supongamos, 7.000 euros arreglar un agujero. Así que yo dije, bueno, me encanta este agujero, vivo muy bien con este agujero, es mi amigo este agujero. Hasta que me hablaron de la existencia de una cosa llamada trabajadores verticales. Yo no lo había escuchado en mi vida, os prometo que no sabía lo que era un trabajador vertical, pero resulta que son esos tipos que se descuelgan por las fachadas de los edificios para limpiar los cristales y que a veces hacen también pues labores de albañilería como la que yo necesitaba, que claro, como no necesitan montar el andamio, sino que se descuelgan, pues cuesta muchísimo más barato, aunque debo reconocer que no fue por razones estrictamente económicas por las que lo contraté, sino por el nombre, trabajadores verticales. Me recordaba que aquella poesía de Juarroz, su obra completa que está reunida bajo el nombre de Poesía Vertical, y yo digo, yo quiero que venga Roberto Juarroz a arreglarme un tejado en el tejado y el agujero de mi tejado. Y bueno, estos tipos habitualmente, la verdad, lo que son alpinistas, obviamente, gente que hace alta montaña y el alpinismo es muy caro, así que consiguen subvencionarse, financiarse todas esas excursiones al Everest, pues haciendo estas pequeñas labores. Hacen también labores de antropología, arqueología, en fin, son unos tipos completísimos, una belleza auténtica. Yo cuando los veía venir de frente, yo dije, eso no era un hombre, una utopía, y para aquí viene. A uno de ellos le escribí un poema que se titula Albada Vertical, que está dentro de la tradición castellana de la albada. Escalador de mi fachada, artesano del aire, el hombre que contemplo ensaya técnicas de altura.
conoce con sus manos la ciudad. Cada mañana posa sus zapatillas de ave sobre mi alféizar, desciende sistemático, puntual, como las pesas de un reloj de cuco, y remueve con su cabeza la paz de mis cortinas. A veces imagino que su arnés, celoso de mis besos, le retira el abrazo. Mi amante vertical me mira entonces, suspendido un instante entre las nubes, y se esfuma, dejándome un rumor de cuerdas. Y este poema pertenece a mi primer libro, el primero que publiqué. Voy a leer dos poemitas más de ese primer libro. Uno de ellos se titula Caramelo. ¿A quién le importa si fue sincero? Jugaba a las canicas en mi espalda y se tragaba mis pulseras como un faquir. Yo le soplaba la pelusa del ombligo. Lo llamaba Su Alteza por las noches, al levantarnos malandrín. La última vez lamí su piel de chuchería hasta que no quedó ni rastro. Su pene se escoraba hacia la izquierda, igual que su nariz. Y de ese mismo libro, el primer poema que escribí nunca, que voy a leer, se titula Genealogía. Yo vengo de una familia de mujeres por parte de madre. Esto es como, sí, bueno, que tu madre tenía algunas hermanas. No, mi madre tiene 9 hermanas. Y un solo hermano que se fue muy pronto de la casa a Madrid, y mi abuelo desgraciadamente murió relativamente joven, yo ni siquiera lo conocí. Así que podéis imaginaros esa casa, a veces entraba gente cuando mi madre era niña y decía, bueno, ¿y aquí qué hacéis cuando tenéis que arreglar cambiar una bombilla o arreglar un enchufe? Y mi madre cuenta que decía, oiga usted, que aquí no seremos machos, pero somos muchas. Así que a esa familia de mujeres le dediqué el primer poema que escribí en mi vida, que se titula Genealogía y que tiene algo de cuento fantástico. Iba a pedir disculpas por la sencillez del poema, porque así escribía yo sobre todo cuando empecé, pero por la sencillez no hay que pedir disculpas. Ojalá que no sea malo, por eso sí habría que pedir disculpas, pero eso solo se sabe luego. Genealogía. El día que me atropellaron, mi madre en la consulta sintió que le crujía de pronto la cadera. Mi hermana la clavícula, mi sobrina la tibia, mi pobre prima la muñeca. Le siguieron mis 4 tías y mi firme abuela con sus costillas y sus muelas, con sus sorpresas respectivas. Entre todas, aquel extraño día se repartieron hueso por hueso el esqueleto que yo no me rompía. Les quedo para siempre agradecida. Y del último libro, que se titula Chocar con algo, voy a leer en primer lugar algunos poemas que pertenecen a la primera parte y que constituye una especie de poética feminista muy heterodoxa. El primero de ellos se titula Mujer adentro. Estoy convencido de que se escribe siempre desde algún lugar, aunque no se escriba en absoluto sobre él. Una mujer toma impulso mirando la sombra que proyecta cada cuerpo que falta. Creo además que un agujero es el destino turístico de toda posibilidad. Una mujer salta con los brazos abiertos. E incluso diría que un poema sobre una piedra puede parecerse en su forma de contestar a un poema sobre el aborto. Una mujer hace puenting dentro del hombre sobre el que estoy escribiendo. Trampolín de lo que falta. De la montaña que nos vedaron, bajan hombres enloquecidos agitando sus manuales de razón trascendental.
Ignorarlo es agacharse como un desclasado frente al espejo. Quisiera un apartamento incómodo en todos sus rincones, decorar con obstáculos, o vivir un tiempo a oscuras, no exactamente abandonada. Me acuerdo de aquel fotógrafo que compró unos infrarrojos la noche que retransmitieron el bombardeo de Bagdad y volvió a su casa y apagó la luz y se retrató a sí mismo con ellos. Mi abuela, que cocinaba de oído, se fue quedando sorda. Antes de sentarme a escribir, me gusta probarme su tímpano cansado. Abolirse. Se podría afirmar: yo soy mi cuerpo. Sin embargo, si perdiera la pierna derecha en una batalla, o huyendo de la batalla, o más bien en un estúpido accidente doméstico, seguiría siendo yo. También seguiría siéndolo si perdiera las dos piernas o incluso todos mis miembros. ¿Cuánto cuerpo tendría que perder para dejar de ser yo? Quizá una mínima parte de mí representaría al resto por sinécdoque, o quizá mis restos me convertirían en otra. Cortarte las uñas te modifica existencialmente. La institución. El fantasma de Carmen Conde se esnifa la raya de la excepción en el sótano de la Real Academia. Hay rigor en los bancos polvorientos y creyentes que hacen cola frente al puchero del respeto a la palabra. ¿No cultivan las sectas cierto fervor profiláctico? Dos esfinges con 120 de pecho formulan su enigma de puertas afuera, donde una mujer que hace méritos abofetea a un anarquista y la abraza en nombre de la única revolución sin violencia. Hundir el tenedor. ¿Quién quiere echar en el carrito de la compra un alimento con retina? Hay paz en las bandejas transparentes de carne procesada. Un plato de comida es abstracto, el corazón de una musa, grotesco. ¿Qué ruido hace el desagüe sensiblero de su tórax? A menudo me repito: debo quitar yo misma la vida que me nutre, pero sigo confundiendo el protocolo. Mi madre desnucaba los conejos que sus pacientes nos regalaban. Creo en la feminidad de su poética y en la fiesta de aquello que respira. ¿No tiene el karma forma de joroba? Escribir da tanto miedo como hundir el tenedor en algo que te sostiene la mirada. El guardapelo de las poetisas. Para que nunca se les olvide, las poetas llevan colgando del cuello el guardapelo vacío de las poetisas. ¿Qué hacer con su moño resignado y su crochet, sus juegos sin apuesta y sus remilgos, con esa manía tan suya de escribir y tirarse al mismo tiempo de la enagua? Me prometí quitarle a su nombre la tachadura, como quien sabotea un cepo con un palo. No juzgarlas, ni juzgar tampoco a quienes consintieron la demencia por un equívoco romántico. Esto último me cuesta mucho. Confesando que me gustan las isas y los sismos, y también sin remedio lo contrario, me pregunto
¿cuánto queda en nosotros de su amor por la nadería? En inglés isabelino llamaban nothing a lo que ellas tenían entre los muslos. Lugares que se inventan de camino. Nos gustaba impulsarnos de la mano y salpicarnos todo el eros de política, como en aquella foto movida y entusiasta que nos hicieron saltando en multitud. Solo después supimos a dónde cada salto inventaba su lugar. Y si rompemos esto, nos decíamos, y luego lo volvemos dulcemente a construir, estábamos desnudos, estábamos furiosos y queríamos llevarnos las sobras a casa. Con el paso del tiempo, nuestros cuerpos detenidos transparentaron el paisaje o nos caímos de la fotografía por un agujero que nadie esperaba. De lo que hicimos queda el lugar, un aire eufórico y algo hecho añicos que aún respira. La historia cruje y la hostigamos. Amor es una escala de violencia. Mueble, bicho, muerto. En mi pupila izquierda hay una madre en zapatillas que pregunta: ¿y yo qué soy? ¿Un mueble? ¿Un bicho? ¿Un muerto? En la derecha se arrastra un pequeño animal invertebrado. Fuimos capaces de colectivizar la muerte antes que el amor, y en venganza expropio recuerdos ajenos siempre que tomo grandes cantidades de algo. Ahora que parpadeo, puedes ver mi colección. Por más que limpie, suelen quedar encima de la alfombra 2 montoncitos de arena, lo que piensas de mí y lo que pienso de ti. Alguien llama a la puerta y al abrir irrumpe una carrera de caballos. Las contenciones. El neón temblequea, se lleva dudando la luz de tu cara y de pronto la devuelve. Imposible concentrarme en mi precioso desapego. Mientras hablas, muy al fondo, se escucha el tanteo de unas tijeras buscando el cable adecuado. Tu inconsciente es mi rumor predilecto. Iba a mancharte la ropa que estrenas con mi sangre de mentira, pero tu semen fosforece esta noche más blanco. Y sin embargo debo irme, lo siento, voy a darme contra esta seriedad un buen golpe de niño. Voy a leer un último poema, también de este libro, y luego me gustaría quizá leer algunos aforismos sueltos, vicio al que también me dedico, aparte de la poesía. Si es que el poema quiere aparecer. Y aquí va. El poema se titula Mirar a través. Primera. Acumulo llaves porque mucha gente confía en mí y su confianza es un plumaje donde apoya en la cabeza aquellas cosas de las que nunca fui capaz. Segunda, acumulo llaves porque me propago por dispersión desde que atravesé la rendija de mi nuevo horizonte laboral, viajando a múltiples ciudades para realizar tareas muy urgentes, de utilidad no demostrada.
Tercera, acumulo llaves porque su peso en el bolsillo me alivia de un miedo genérico y delator a no poder entrar. Detrás del miedo siempre hay un tipo emboscado que se abraza la gabardina. Cuarta, acumulo llaves porque disfruto del sufrimiento que me produce confundirlas mientras trato de abrir y alguien me observa reverenciando la cerradura. Última, acumulo llaves hasta que desaparecen los lugares que abrieron y empiezan a dibujarse, quién sabe dónde, los próximos lugares que abrirán. Una acumulación de llaves revela, igual que una acumulación de hipótesis, que la verdad existe, pero tiene algo de ectoplasma. No se puede mantener la perspectiva. Si pones el ojo en la cerradura, te devuelve la mirada. Y bueno, pues voy a leer esos aforismos. Habitualmente no leo, pero hoy me apetecía leer una pequeña retahíla con un silencio entre uno y otro. Ahí va. En el aire hay 3 tipos de pasajeros: los que desconfían de las máquinas, los que desconfían de los seres humanos y los que desconfían de la metafísica. Solo la juventud es suficientemente osada como para escribir aforismos. Solo la vejez suficientemente sabia. Los aforismos son un género imposible. Rencorosa y nostálgica, la civilización construye una pequeña ciudad dentro de cada bosque y un pequeño bosque dentro de cada ciudad. Se repite este ejercicio hasta el infinito en el interior de cada persona. La grieta urgente del cascarón quita el sueño a los que van a morir. El secreto que más nos pesa es el que no tenemos. Inventamos secretos para sobrevivir. Un padre y una madre son una deuda que nos hace ricos. Los hijos caminan hacia nosotros, alejándose. Todo el mundo cae. Solo en algunos permanece la altura. El lector codicia esa ráfaga. El mar es un monólogo interior. El arte se desvía para alcanzar el centro. Todas las ratas mueren. Esta aforista morirá. Luego esta aforista es una rata. Muchas gracias. Gracias. Pues no sé si queréis hacer alguna pregunta. Comentario. Improperio. No veo, pero noto, sí. Bueno, yo quería una mitad pregunta, mitad comentario. La última vez que, bueno, no sé si la última vez que viniste a Almería, Sí. este año, en 2017, Sí. pues tuve el placer de poder escucharte y cuando me acerqué a darte las gracias por el recital, como espero hacer hoy, me dijiste la frase adecuada en el momento preciso
necesitaba escuchar. Antes de venir, ¿Seguro que era yo? Sí. Antes de venir aquí esta tarde he leído una entrevista que te hicieron en el País hace un año y una de las preguntas que te hacían era qué hubiese sido si no te hubiese dedicado a ser escritora, y decías que te hubiera gustado hacer muchas cosas, pero que ser escritor es ponerse en el lugar de muchas personas. Yo te iba a preguntar, antes de empezar el recital de esta tarde, que ampliase un poquito más esa definición, de manera que nos llevásemos eso en la mochila. Pero durante tu recital, por lo menos yo, he encontrado paso a paso esa respuesta en cada uno de los poemas. Así que te quería dar las gracias, al margen de que quiera aumentar esa definición por ser la persona y tener la respuesta. Muchísimas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Irene. Irene, muchísimas gracias. Igual me alegro de haber sido yo, porque no recuerdo haber dicho nada atinado en aquel momento, pero si te sirvió, yo me voy feliz nada más que sabiéndolo. Gracias por decírmelo, es muy generoso. Pues sí, a veces, nunca me habían hecho esa pregunta, la verdad es que es una pregunta original. Si no fueras poeta, ¿qué sería? Generalmente cuando se hace esa pregunta se refiere a qué oficio tendría, y claro, es que la verdad es que no tenemos muy claro, Raúl está aquí, si la poesía es un oficio o no lo es, porque comparte algo del oficio en el sentido de que, por supuesto, tiene una técnica y un aprendizaje, pero tiene algo, aparte de eso, que no es exactamente un oficio, y desde luego la vida no nos la ganamos de esto, como todo el mundo sabe, así que tampoco es una profesión, pero sí le dedicamos mucho tiempo y me preguntaron qué sería. Yo creo que lo que distingue a un poeta, aunque en general creo que sirve para un escritor, es la posibilidad de ponerse en el lugar de cualquier otra persona. De hecho, yo siempre digo que los poetas somos unos cualquiera. Yo soy una cualquiera, eso es lo que yo soy, una cualquiera. O a eso aspiro a ser una cualquiera, porque a lo mejor hay que trabajar mucho para llegar a ser una cualquiera, para poder ponerme en la piel de todos los demás, de todas las personas que tengo enfrente cada día. Yo creo que escribir consiste en eso. La verdad me gustaría haber sido todo, me gustaría haber sido fontanera, me gustaría haber sido librera, me gustaría haber sido gestora cultural, fotógrafa, agricultora, y bueno, y un poco de ello me permite la literatura, por lo menos jugar a serlo. Así que algo así es lo que quería decir cuando respondí, quizás respondí secamente, un poeta es un cualquiera, o algo así. A ti. Casi personal, ¿por qué los espacios de viajes, casi los no lugares, son tan fértiles para la escritura? Si las preguntas, evidentemente. Muy buena pregunta esa. Yo tengo mucho conflicto con el propio momento de escribir. Me imagino que como cualquier persona que escribe, seguro que ustedes, aquí muchísima gente pues escribe o yo qué sé, compone canciones y bueno, pues llevo fatal el momento de la escritura, nunca he sabido cuándo se sienta uno a escribir, cuándo debe hacerlo y por qué. Durante un tiempo, cuando empecé a escribir, yo era muy fanática, porque era joven, y decía que yo no creía en la inspiración. Yo cuando empecé a escribir decía que la inspiración era una engañifa absoluta y que se escribía porque una se sentaba a trabajar hasta que peleaba el poema, hasta que el poema salía. Y ahora tengo una opinión ambivalente al respecto. No creo que el poema surja de la inspiración en un sentido clásico, o sea, que uno está aquí y de repente pues llega algo divino que te insufla el aliento poético. Creo que eso no sucede, pero debo reconocer que me ha pasado sentarme, que sienta que viene el poema y que empiece a escribirlo de arriba abajo y que luego lo corrija, porque la poesía requiere muchos años de corrección, pero que, digamos, en su fundamento surja de golpe. Y eso me obliga a plantearme la contradicción de llevar la contraria a mi propia ideología, porque la verdad es que mi ideología era, no, esto sale con trabajo, ahí lo peleo, y se sienta y viene el poema, ¿y ahora qué hago yo con esta contradicción? ¿Qué hago yo con ella? Pensando en cómo surge y qué significa la inspiración, porque la inspiración es real, pero ¿qué significa la inspiración? Yo creo que llegaré a lo que me has preguntado, aunque parezca que estoy yéndome por peteneras, pero voy a llegar, lo prometo. Yo creo que todas nosotras nos pasamos la vida escuchando lo que nos sucede a nuestro alrededor y también, bueno, pues cargando con un inconsciente individual, pero también colectivo, que es del mundo en el que habitamos y que forma parte nuestra.
y con el que conectamos parcialmente, de vez en cuando, durante los sueños, pero también en nuestra vida diaria. Y puede suceder que haya en la realidad un disparador que conecte con algo que se estaba fraguando previamente dentro de ti, de lo que tú no eras totalmente consciente, pero eso estaba trabajando en tu interior. Estaba trabajando todo ese pozo de experiencias colectivas, individuales, algo que empieza a articularse sin que tú seas totalmente consciente de que está sucediendo, porque está en ese espacio que no controlas del todo, pero que sí sucede y está trabajando. Creo que hay un disparador en el mundo que invoca a ese trabajo y que te permite sentarte a escribir y que tú sientas que viene de la nada. Yo creo que la inspiración no es un surgir de la nada, sino un conectar con ese inconsciente colectivo, personal, con un esfuerzo no controlado. Creo que los espacios de transición y las esperas son muy propicias a la conexión con ese tipo de trabajo. Creo que es muy difícil escribir, crear y pensar, y la creatividad la aplicamos en nuestra vida diaria, en nuestros trabajos. La creatividad es útil para cada uno de vuestros oficios, lo sabéis de sobra, todo el mundo lo nota, pero también en nuestra vida sentimental utilizamos mucho la creatividad para relacionarnos unas con otras, y sin duda en el arte es inevitable. Y creo que los momentos en los que nos detenemos a no hacer nada son los momentos en los que nos permitimos conectar con ella y con ese trabajo no del todo controlado. ¿En qué momentos de nuestra vida no hacemos nada? Pues yo creo que hay momentos de transición que son especialmente fértiles. Creo en la transición entre el sueño y la vigilia como un momento muy fértil. Mucha gente escribe ahí, toma notas al lado de la cama. Luego puede que sea una basura lo que ha escrito, pero realmente sí que creo que surgen muchas notas para poemas, para canciones, para la vida diaria en ese momento. Y creo que las estaciones de tren, de autobuses, los aeropuertos, son lugares en los que una se permite, o yo me permito muy a menudo, no hacer nada, dentro del propio autobús. Yo trabajé en Jaén durante un tiempo y como no conduzco porque soy una inútil, pues me tenía que levantar a las 6:30 todos los días para llegar al trabajo, y pasé muchísimo tiempo dentro de los autobuses, como leyéndome mareo, pues aparentemente no podía hacer nada, estaba ahí como tensa todas las mañanas, ¿qué hago? Y descubrí que era un momento maravilloso, era un regalo que a mí me había hecho la vida, tener que pasar todas las mañanas 1 hora y cuarto en el autobús y luego de vuelta, lo mismo, porque escribía muchísimo. Porque tiene algo de obligación a no hacer nada que termina siendo el momento más fructífero de lo único que importa que sea fructífero, que es lo emocional, lo creativo, lo que te conecta con los demás también, pues si te conecta con un inconsciente colectivo te estás conectando con los demás. Así que he tratado de llegar retorcidamente hasta tu pregunta, pero algo de eso hay. No solo la estación, sino el vehículo. Sí, sí. Ser transportado. O sea, El transporte y todo lo que tenga que ver con el transporte, la transición y la espera, creo que es muy fructífero. En mi experiencia, igual hay gente que necesita otro tipo de estímulo, pero para mí es ultra estimulante, ultra estimulante. No sé para vosotras, cuando os sentáis a pensar, es que no nos damos ese tiempo. Yo respeto mucho a las personas que se conceden un tiempo para no hacer nada, que no son muchas a esta altura. ¿Qué más? Jo, qué nivelazo de pregunta aquí en Almería. El cambio de título antes que has dicho que no sabes si lo vas a volver a cambiar, etc. ¿Y eso cómo? ¿Por qué? ¿Qué piensas tú? O sea, ¿cuál prefieres? Yo prefiero... no lo sé. Al principio cuando he pensado que sí, que iba a ir al turismo sexual o pornográfico incluso, y después he pensado que bueno, volvamos al turismo. No lo sé. Pues mi duda, al principio se llamaba turismo porque creo que quería que fuera más sutil. El título es más sutil si se titula solo turismo, el poema, pero luego pensé bueno, que la alegoría se proyectaba hacia más lugares, no solo el turístico, se añadía la palabra sexual porque quería que fueran las dos cosas, y finalmente prefiero que siga siendo turismo porque, bueno, así no conduzco tanto la lectura del poema, no me gusta conducirlas tanto. Pero me queda la duda, ¿eh? Hay muchos poemas que generan dudas, uno los cierra aparentemente porque no queda más remedio, lo publicas, pero por ejemplo ahora he leído un poema, que lo he leído de aquí,
Lo leo de aquí, pero yo creo que es que he perdido las gafas, soy un desastre. Entonces lo leo de aquí y parece que estoy leyendo, pero en realidad tampoco veo mucho y me sirve de orientación. Y hay uno de los finales que lo he cambiado, pero totalmente sobre la marcha, porque siempre leo otro que me gusta más ahora. O sea, hay 5 versos que no están ahí, pero yo estoy fingiendo que lo estoy leyendo, pero no están ahí, me lo estoy inventando. Sí. Sí. ¿Cuándo considera un poeta que un poema ya se ha terminado? Es decir, Borges decía que se publica para dejar de seguir corrigiendo, ¿no? Los poemas o la lectura o la escritura. Y cuando un poeta piensa, porque cada vez que lo lees vuelves a notar, como tú acabas de decir, puede haber otro título, puede haber otra palabra, otro ritmo, cualquier otra cosa, ¿no? ¿Cuándo quieres abandonar el poema o bueno, dejarlo ya sin tocar, ¿no? Pues de nuevo eso es muy personal, realmente muy personal. Hay poetas que se tiran toda la vida corrigiendo su obra, está el caso de Juan Ramón Jiménez, pero también el de Pacheco, el poeta mexicano, que también ha corregido toda su obra a lo largo de toda su vida. Bueno, corrigió, el pobre falleció ya en 2014, pero se pasó la vida completa corrigiendo su obra. Los poemas de su juventud eran bastante extensos y los fue cribando, hasta que casi lo que quedaban eran aforismos. Yo siempre digo que el poema perfecto es aquel, en una utopía maníaca, sería aquel que se escribe y va corrigiéndose, porque uno tiende a corregir quitando y no poniendo, hasta que vuelve a desaparecer. Ese sería el poema perfecto. O sea, sería aquel que se hace y luego se deshace, el poema que se desaparece. Pero eso dentro de un concepto, digamos, muy maníaco del proceso de escritura. Uno podría terminar solo de esa manera, desescribiendo el poema. ¿Cuándo decides parar? Pues como decía Borges, cuando publica, es una gran oportunidad. Yo corrijo pruebas de una manera terrorífica, así que nunca seáis mis editores, porque yo puedo corregir en galerada, puedo hacer 200 correcciones en galerada, así que los editores me detestan, porque es lo peor que te puede hacer un poeta, es eso, porque me gustaría seguir corrigiendo sin parar. Ahora, lo que he hecho hoy de cambiar 2 finales, en realidad no lo hago mucho, yo intervengo poco los poemas ya publicados, y en esta postura, bueno, digamos, en esta cuestión que me pregunta, hay 2 posturas. Está la de aquellas personas que dicen, bueno, yo dejo de corregir lo que ya publiqué porque no me pertenece, porque en el fondo pertenece a quien quiera leerlo, ya no es mío, y me siento ajeno a su escritura, así que prefiero no corregirlo, porque además a lo mejor lo voy a llevar hacia lugares que no le pertenecen al poema, porque yo ya soy otra poeta. Yo he leído algunos poemas con los que no me identifico en nada ahora. Entonces yo si los corrigiera, pues los volvería de otra manera que sería injusta para el propio poema, probablemente. Pero me puedo llevar la contraria a mí misma, porque a mí me gusta mucho sospechar también de lo que yo misma digo, y creo que hay algo también romántico y esencialista en pensar que un poema es sagrado porque se escribió de cierta manera. O sea que, y aquí creo con Parra que es bueno faltarle el respeto a la poesía, y que a lo mejor habría que seguir corrigiéndolo, porque es una forma de seguir dialogando con ellos y de actualizarlo, y esto lo defendía Pacheco, que Pacheco defendía que, bueno, que igual que las traducciones de clásicos hay que seguir actualizándolas, porque es una forma de impedir que se momifiquen, porque las traducciones terminan anquilosándose, de respetar la poesía que ya se tradujo y que existió, seguir hablando con ella a través de la traducción, pues se puede hacer con las correcciones. Así que la razón verdadera por la que a mí no me gusta corregir mucho, la razón verdadera es que quiero tiempo para escribir. Es tan pragmática como esa. Creo que se podría hacer, pero quiero tiempo para escribir y no quiero quedarme encerrada en la corrección de poemas que ya escribí en el pasado, porque yo por lo menos soy lenta escribiendo y escribo poco. Hay poetas muy grafómanos que, bueno, se pueden permitir ese lujo y no en mi caso. ¿Alguna preguntilla más? Aprovechar el momento porque una pregunta o 2 más como mucho, porque tenemos que cerrar. Me encantaría. ¿Alguna más? Una que se me ocurre decir simplemente que en vez de correcciones podrían ser variaciones. Como en la Sí, música. sí. Porque no existe una secuencia de variaciones sobre un mismo poema o está el tema, está el ritmo, está la esencia y se hacen variaciones. Así es. Podría ser así.
Podrían ser variaciones perfectamente. De hecho, hay traductores que utilizan ese término, versiones o variaciones, como el término musical, para referirse a sus traducciones. Se podría hacer, como lo hizo Pacheco. Realmente, si uno coge un poema de Pacheco en 3 fases de su vida, verá las diferencias enormes que había entre él. Yo de verdad que no lo digo porque considere sagradas las obras del pasado, sino porque necesito energía para tratar de pensar cosas nuevas y porque me hace más feliz escribir poemas nuevos que corregir los antiguos. Así que por mi propia felicidad prefiero escribir otros. Pero vamos, que podéis reescribir los míos cuando queráis, que ya ahí están. Gracias.